Me ausento 3 días y ya no sé con cuál cámara es la que entro yo. ¿Cuál es mi cámara? La 1. ¿Cómo se desubica? No, la 1. ¿Cómo se desubica uno tan rápido, verdad? A todos muchas gracias. A todos muy buenos días. Mañana de lunes llovió suave en la capital, pero llovió casi toda la noche. Adiós aquel domo de humo que tuvimos en los últimos meses. Ya hoy miraba los cerros despejados, sí, algún poquito de neblina, el clima normal de la capital de la República, así que ahora esperemos que se regularice el invierno. Ya uno comienza a ver los cerros de la capital no tan áridos, con ese color café, sino con ese color verdoso que lo tenemos al menos unos 6 meses en el año. No hay duda que el sol es bueno para relajarse en época de verano, ir a la playa y todo eso, pero es que tuvimos temperaturas extremas y sobre todo ese problema del humo este año que afectó las condiciones de salud de la gente, no hay duda. Y ahora de remate viene el dengue, que ojalá la gente tome la precaución del caso. Tenemos más de 3 décadas. No menos de 3 décadas que los medios de comunicación todos hemos sido herramientas para decirle a la gente, por favor, haga lo suyo, haga lo propio en su casa, haga lo propio en sus barrios, haga lo propio en sus colonias. No permita que se acumule agua limpia, porque ese es el ambiente que necesita el mosquito transmisor del dengue para reproducirse masivamente, el Aedes aegypti. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidades. No solo es de esperar las brigadas de salud pública para ir a fumigar. No solo es quejarse del por qué tenemos esa cantidad de personas padeciendo el dengue. Sí, cada uno asume su papel en la casa, su papel en el barrio, su papel en la colonia, su papel en el pueblo de limpieza, sabiendo dónde se reproduce el mosquito. No tendríamos las pilas llenas de agua limpia, desprotegidas, porque es el mejor sitio para este mosquito. Así que yo les sugiero, porque ya hay muertes, hay miles de casos, hospitales saturados, que usted también, todos pongamos de nuestra parte. Dicho esto, vamos con el tema central de hoy y en principio dejo a Luz Madrid, a Lucecita Madrid, para que divulgue la pregunta. Lucecita. Muy buenos días. En pantalla el tema del día. Reflexiones del por qué el gobierno no alcanzó la meta de recaudación del impuesto sobre la renta proyectada en 52.465.50 millones de lempiras. Recuerde, su opinión enriquece el debate de esta mañana y puede compartirla a través del 9773-6065 y por supuesto a través de cada cuenta en redes sociales. Nos encuentra fácilmente como Frente a Frente HN. Y por favor, que no le parezca abstracto este tema, que no le parezca poco comprensivo. Sabe que en la medida que el gobierno sea capaz de financiar con la recaudación por tributos, el presupuesto nacional, en la medida que el gobierno sea capaz de recaudar con tributos el presupuesto más los empréstitos contratados, es que muchos proyectos planificados para este 2024 se van a poder realizar. Usted está pendiente de que le prometieron o está presupuestado pavimentar una carretera de 5 kilómetros, ponerle concreto hidráulico a una carretera de 5 kilómetros. Les prometió el gobierno y les dijo, miren, aquí en el presupuesto figura este proyecto para la comunidad de Lejamanico, Mayagua, figura este proyecto para este pueblo del occidente del país, figura este proyecto para el departamento de Olancho, pero si no se recaudan los tributos, no sueña usted con ese proyecto. Por eso es importante reflexionar sobre la capacidad de financiar el presupuesto aprobado para este ejercicio 2024, primero con los tributos que no ajustan para todo el presupuesto. Por eso es que el país tiene que contratar préstamos. Entonces, para ahí vamos. De ahí el interés de este tema. Y para analizar este tema, y antes de presentar ya la cortina de despedida,
Presento aquí al director del Servicio de Administración de Renta, don Cristian Duarte. ¿Qué Buenos tal, días, Cristian? Renato, un placer estar Bienvenido. acá. Gracias por invitarnos a este foro de gran importancia a nivel nacional. Solo un breve comentario, tal vez comentar que el tema está planteado de una forma que puede malinterpretarse. Parece que son 52.465 millones de lempiras que no se recaudaron. La verdad es que el cumplimiento de la meta está cercana al 97-98%. La brecha es poca, solo como para comentar preliminarmente, pero agradecemos mucho la invitación al espacio. Muchas gracias, Renato. Vamos a ver, no entendí, me lo tienes que explicar más sencillo. Vamos a ver. La meta total es de 52.465. En el impuesto sobre renta. En total, impuestos internos, impuestos aduaneros al mes de mayo. Esa es la meta total. El cumplimiento de esa meta, Renato, está como en el 97-98%. Ok. La brecha es pequeñita. Es cierto que no hay un cumplimiento, pero el cumplimiento es cercano al 97-98%. Ok, ya le entiendo, Se puede malinterpretar. Exacto. Se puede malinterpretar la con la brecha pregunta. es como aproximadamente de 1.500 millones de lempiras. Entonces se puede malinterpretar. Solamente ese comentario, está bien. vamos a Reflexiones continuar. del por qué el gobierno no alcanzó la meta total de recaudación del impuesto sobre la renta proyectada en 52. Es decir, alcanzó el 97%. 97-98%. No, está bien, es válido. Efectivamente. No quiere dejar ranuritas ahí, ni malas interpretaciones, el ministro director del SAR. Pero está bien, entonces, reflexiones de por qué el gobierno no alcanzó la meta total de recaudación del impuesto sobre la renta proyectada en 52.465 millones de lempiras. Ahí estamos. Perfecto. No, está bien. Vamos con la cortina entonces de despedida de la presentación del Frente a Frente de hoy. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya decía que acompaña a Cristian Duarte, la subdirectora de Aduanas, Mariana Ríos. ¿Qué tal, doña Mariana? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Complacida de estar acá para compartir la información en el marco del trabajo del circuito tributario y específicamente de lo que hemos logrado en relación a la recaudación desde la Administración Aduanera de Honduras. Muchas gracias, Mariana. Como yo les he dicho siempre, me acompaño de cuando hay estos programas de un compañero nuestro en Televicentro, del director del dato, de José Luis Moncada, que me ayuda a tener una visión también más amplia de estas temáticas. Buenos días, Renato. Gracias, señor ministro, señora subdirectora. Un placer estar con ustedes, poder compartir un poco mis observaciones. No es mi expertise, pero sí es un tema que es interesante. Podamos divulgar a la población qué está pasando con la recaudación. Donde no hay dudas es en lo que exponía yo al comienzo, ¿no? Que en la medida que se recaude... Totalmente de acuerdo. Todas las proyecciones tributarias es que se materializan las obras que ha prometido el gobierno de la República. Efectivamente, completamente de acuerdo con eso. Si se cojea ahí, entonces cojea todo. Sí. Por eso es importante conocer la voz tanto del ministro director del SAR como de Aduanas y el análisis también independiente sobre esta temática y el interés de usted. Después de la pausa, todo graficado, todo sustentado para entender este asunto. La Administración de Rentas no logró la meta de recaudación del impuesto sobre la renta establecida en más de 16.000 millones de lempiras, según cifras oficiales. Para este economista, la causa principal es que la actividad económica está estancada. Las estimaciones de las recaudaciones tributarias pueden fallar, sobre todo cuando no se toma en cuenta el contexto económico que tiene, por ejemplo, un país como Honduras, donde el crecimiento del Producto Interno Bruto sigue siendo un 3%, muy bajo. Realmente eso implica que hay muchos signos de estancamiento y casi una situación parecida a una recesión. Pero también está estancada la eficiencia en el control de la evasión fiscal y el proceso de auditoría del SAR. A esto se le suma la incertidumbre generada por la discusión de la Ley de Justicia Tributaria, que posiblemente frenó muchas inversiones que estaban previstas, dice este analista. Hay que revisar lo que son los sistemas de auditoría interna y externa que tiene la SAR para asegurar los mejores resultados a favor de las recaudaciones por Honduras. Y tercero, la Ley de Justicia Tributaria no ha hecho un buen ruido en el sector empresarial y en la población en general. Ha generado mucha incertidumbre.
Pero lo más preocupante es que el director del SAR y su equipo hayan hecho una proyección errónea al momento de aprobar la ley de presupuesto, explican desde el Colegio de Economistas, porque al incumplirse significa que el gobierno deberá endeudarse posiblemente en unos 1.000 millones de lempiras más para financiar el gasto. Esto es lo que nos preocupa porque implica más deuda, bien sea interna o bien sea externa. Entonces aquí la recomendación al SAR es que revise su estrategia de gestión tributaria. Para este año 2024, el SAR proyectó una recaudación de 150.000 millones de lempiras, pero con los resultados obtenidos al mes de abril, es posible que esta meta no se alcance, explican los expertos. Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Recuerde compartir su opinión, es muy importante y estaremos dándole lectura en base al tema de esta mañana. Reflexiones del por qué el gobierno no alcanzó la meta total de recaudación del impuesto sobre renta proyectada en 52.465.50 millones de lempiras. Los medios a través del WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social. Frente a Frente HN. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Y obvio que no solo vamos a hablar de este tributo, si no es el único tributo, el impuesto sobre la renta. Vamos a hablar de forma integral de todos los tributos y comparar la meta entre lo que se proyectó y lo que se ha recaudado hasta el mes de abril. Dejemos aquí al ministro director del SAR, don Cristian Duarte. Muchas gracias, Renato. Quisiera pues tomarme un tiempo para comentar también lo que se ha dicho en la nota introductoria, que fue reproducida el viernes y que fue reproducida ahora en la introducción. De entrada quisiera decir que la forma en la que se plantea la discusión del tema es, de alguna forma introduce a la población a tener una idea un poco errónea de cómo ha estado desempeñándose la recaudación de impuestos. Porque efectivamente la meta que se estableció se cumplió al 97, 98%. Es distinto decir eso, que se cumplió al 98%, a decir que no se cumplió en su totalidad, ¿verdad? Sí. La brecha es pequeña y una muestra de ello está acá, el desempeño de la recaudación de impuestos. Al mes de mayo, si comparamos enero-mayo del 2024, del presente año, con enero-mayo del año pasado, tenemos un incremento de 2.118 millones de lempiras en la recaudación. 2.118 millones, eso es un 6% más. La meta estaba un poco arriba, es cierto, son como 1.200, 1.500 millones que se plantearon arriba. Sin embargo, el crecimiento es del 6%, es casi el doble del crecimiento de la economía. Como pueden ver, en impuestos sobre rentas la recaudación superó cerca de 800 millones, aquí está en impuestos sobre rentas, cerca de 800, casi 900 millones de lempiras adicionales. En impuestos sobre la venta, que es usualmente un indicador de cómo está la actividad económica, se acerca el crecimiento en 1.000 millones, es decir, esto es lo que superamos en recaudación al año pasado. 13.000, 11 millones el año pasado. A casi los 14.000 millones. Y casi los 14.000. Son 1.000 millones adicionales y luego tenemos otros impuestos donde está tasa de seguridad, impuestos a los alquileres, etc. El incremento es de 300 millones aproximadamente. Quisiera mandar este mensaje a la población. La recaudación va bien, va muy bien. El año pasado cerramos cumpliendo la meta cerca del 99%. La deuda pública incluso bajó, si ustedes ven los indicadores de deuda pública incluso disminuyeron. Pero sí quisiera decir que si bien es cierto, la recaudación es un reflejo del desempeño económico, ¿no? Y aquí quiero tomarme un momento. En primer lugar, decir que este es un gobierno que está en un proceso de transición. Somos un gobierno que está heredando una institucionalidad, una economía altamente golpeada. Recordemos que este país fue gobernado por una persona que está siendo juzgada por crímenes de narcotráfico, donde incluso se dice que utilizó las instituciones públicas para promover esos intereses. Menciono esto porque muchas de las instituciones públicas se pervirtieron, se utilizaron, se instrumentalizaron para defender intereses privados, intereses corruptos, intereses oscuros. Eso afectó el desempeño económico y eso afectó nuestras instituciones. Estamos recuperando esas instituciones con la derogación de los fideicomisos, la recuperación
de que todo este dinero vaya a la caja única del Estado es un logro, que no esté privatizado a través de la banca, la derogación de la ley de secretos, la creación de la Secretaría de Transparencia, la transparentización del uso de los recursos públicos. Y esto nos ha permitido, Renato, yo pienso, un logro importantísimo que es reconocido inclusive por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que es reconocido también por el Fondo Monetario Internacional, y es un plan de inversión público inédito en la historia de este país. 2022, 2023, 2024, cada año se ha acercado a los 90.000 millones de lempiras. Y es precisamente como usted decía que estos fondos de los tributos nos ayudan a financiar ese plan, ¿verdad? En estos 3 años estamos logrando cerca de 200.000 millones de lempiras en inversión social y productiva, en la recuperación de las escuelas, en la construcción de las carreteras, en la recuperación de la capacidad productiva del país, poner créditos para los pequeños productores, para el sector campesino, poner casas a 0% de interés. Eso ha ayudado a reactivar la economía y por eso Honduras hoy tiene una de las economías con mejor desempeño en la región. Hemos visto las proyecciones del Fondo Monetario, las proyecciones de CEPAL, y Honduras es de las que tiene tasas de crecimiento más elevadas, cerca del 3.5%, cuando El Salvador tiene 1.2%, Costa Rica anda cerca del 3%. Honduras se ha logrado desempeñar muy bien. La economía va muy bien a pesar de estar pasando por esta transición, como lo he comentado, de que hay una depresión a nivel regional. Quiero cerrar diciendo que el verdadero problema, y esto lo sostenemos, el verdadero problema del sistema tributario es que cobra mal los impuestos. Cobra mal los impuestos. Yo pienso que un ejemplo es esto, de que en general cobramos más impuestos indirectos, Renato, que impuestos directos. Le estamos cobrando más impuestos a los pobres. Y hay un estudio que acaba de publicar el Banco Mundial sobre concentración de riqueza. El Banco Mundial dice que el 10% más rico acumula el 50% del ingreso nacional. Pero si uno se va acercando cada vez más a la cúspide de riqueza del país, se acerca al 1%, acumula el 30% de la riqueza. El 0.1%, 10.000 personas acumulan el 20% del ingreso nacional. El principal problema es que no estamos cobrando los impuestos que deberíamos cobrar a las personas más ricas del país, a las empresas multinacionales, a las empresas transnacionales. Gabriel Zuckman, un economista muy importante hoy en día que está en los grandes foros, pude verlo a él en CEPAL, en un seminario que hubo en Chile. Ahora va a estar él al cierre del G20. Él dice que si ponemos un impuesto de apenas el 2% a los multimillonarios en todo el mundo, habrían cerca de 250.000 millones de dólares, lo suficiente para financiar el 50% del gasto para combatir el cambio climático. Es decir, no solo es un problema de Honduras, ¿verdad? En Honduras yo pienso que es mucho más grave, es mucho más peligroso, es un problema mundial, que los ricos no están pagando suficientes impuestos. Y esto es una discusión que se está teniendo en todo el mundo, no solo en Honduras, en OCDE, en G20, en Naciones Unidas, en CEPAL, en la PTLAC. Es una discusión global. Ese es el verdadero problema del sistema tributario, que los ricos no pagan impuestos y que los pobres pagan muchos impuestos. Bueno, será oportuno analizar ese punto de vista, que no es la primera vez que nos lo dice Cristian Duarte aquí en Frente a Frente. Yo por lo menos es la tercera vez que lo escucho en este programa sustentando esa idea. Entonces, que quede claro, que la recaudación tributaria creció en 2.118 millones de lempiras entre enero y mayo de 2024 respecto al año anterior. ¿Usted coincide con este dato? Mire, yo tengo un gráfico más desglosado donde define más separadamente el impuesto sobre renta, el impuesto sobre venta, cuál fue el crecimiento de cada uno, que los dos crecieron. El impuesto sobre renta creció un 4% y el de venta creció un 11%, más de 2.000 millones. Esos son, pues, información bastante positiva de un proceso de recaudación que yo creo que es un apoyo y credibilidad al gobierno de la República. Y yo sí quisiera hacer énfasis en lo siguiente. Creo que yo sí creo que el anterior gobierno, por mucho que lo critiquen en este tema, maneje esta tabla que aquí están los datos para que se lo explique al público. Fortaleció sustantivamente lo que fue la recaudación de impuestos, la institucionalidad
la generó, y aunque doña Miriam nos asustaba, pues realmente creo que hubo más conciencia de pago de impuestos. Entonces aquí vemos impuestos sobre la renta, el enero a mayo de 2023, enero a mayo de 2024, y cuál es la variación. En total, hay una variación absoluta del 4.8, 872.4 millones en lo que es el total. De ahí nosotros vemos en los diferentes rubros de ingresos las diferencias. Pero, por ejemplo, sobre renta de personas jurídicas hubo una reducción. Aquí hubo otra reducción en ganancias de capital, otra reducción en retención por mora, retención por anticipo y ganancias de capital. Pero en términos generales, el comportamiento es positivo. Creció la recaudación en impuestos sobre entre renta. Enero y mayo de 2024. Exactamente. Creció en un 4.8%, ¿ok? El otro cuadro, eso lo veo para abajo, para arriba. Usted es el experto ahora. Así es, la juventud siempre... La juventud, así es. Me lleva un Muy año, bien. pero todavía queda. Sobre venta tenemos igual. Ahí tenemos un crecimiento en un 11.4%. Es decir, una diferencia entre lo anual y demás. Esto es la meta anual vigente y el porcentaje que lleva ejecutado de un 41.5%. Aquí está el 15% de venta, el 18% de lo que es bebidas, cigarrillos, venta, boletos de transportes, lotería electrónica. Entonces hay un crecimiento del 11.4%. Esta información es sacada por ASJ en base a los reportes que ha hecho CEFIN. Así que en términos globales, los dos han creado indiscutiblemente un crecimiento sustantivo o razonable de lo que es el ingreso. Yo creo que ahora lo que tenemos que ver, y yo coincido con Cristian, el tema de tener una mejor base impositiva dependiendo de las condiciones. Pero es un tema que tiene que ser un proceso gradual que no impacte negativamente a ninguno de los sectores. Usted ve que Estados Unidos lo hace. ¿Qué es lo que hacen los republicanos? Pues que paguen más impuestos los que tienen mayor cantidades y demás. En el caso de los países como Honduras hay que llevar medidas graduales. Yo sí creo que hay que hacer algunos ajustes, revisar las exoneraciones y dispensas, que es un tema que indudablemente puede generar un equilibrio de mayores impuestos, pero también mayores incentivos para generar mano de obra, que es lo que andamos buscando, y atracción de inversión. Ahí yo creo un equilibrio. Bueno, entonces quedamos que hay coincidencias y todavía usted porcentualmente ve que está un poquito más alto. Sí, sí. Mejor todavía No, sale evaluado. no lo el gobierno. desprecia, dice Cristian. No, yo le dije de entrada que no me fuera a atacar, que venimos bien, que venimos en línea. Hay que reconocer objetivamente las cosas, ¿verdad? Ahora hay que ver el gasto, porque los hondureños dicen, bueno, pagamos impuestos, ha crecido, ¿cómo se está gastando? Ahora, ¿hay ahorro? Esa será la otra parte, pero dejemos a la subdirectora de aduana, Mariana Ríos, también con esta recaudación entre enero y mayo del 2024. Por favor, doña Mariana. Bien, a mí me gustaría que colocaran la diapositiva justamente relacionada con el tema de aduanas. Ahí vamos, por favor. ahí vamos. Sí, bien, muy bien. Bueno, quiero comenzar hablando sobre el cumplimiento de la meta aduanera del 2022 y el 2023. Como pueden ver, nosotros tuvimos éxito en términos del cumplimiento del año 2022. Nuestra meta era de 48.312.5 millones de lempiras y se superó por un 4.6%, logrando 50.521.9 millones de lempiras. Es importante mencionar que, de acuerdo a la gran medida que tomó la Presidenta de la República, relacionada con hacer un subsidio al combustible, al valor de los combustibles, para evitar justamente un problema inflacionario, se tomó la determinación de disminuir 10 lempiras por galón de combustible, ¿sí? Bueno, Aduanas es la institución encargada de recolectar el impuesto único a los combustibles, el llamado ACPB, por sus siglas. Y en ese año solamente se dejó de percibir en todo ese 2022 4.643.7 millones de lempiras. Es decir, si la Presidenta no hubiera tomado esa determinación... 10 lempiras por galón, ¿verdad? La reducción. Correcto. Si la Presidenta no hubiese tomado esa decisión, nosotros hubiéramos aumentado en nuestra recaudación 4.643.7 millones de lempiras. Esto lo que dice es que nosotros fuimos muy eficientes realmente en la recolección del tributo
de combustible en ese año. ¿Sí? Ahora pasemos al 2023. Acá, ahí mismo, en la misma gráfica, está el 2023. Bueno, acá tenemos el caso también. La meta establecida para 2023 fue de 54.440.9 millones de lempiras y logramos superarla por un 2%, llegando a 55.352.98 millones de lempiras. También superada, y podemos señalar el mismo caso que en el 2022, en donde por la medida de retener estos 10 lempiras por combustible, hacernos cargo como gobierno de este costo, dejamos de percibir también 6.454.5 millones de lempiras. También podemos hablar... 61.000. Es correcto. Nosotros realmente creemos y nos sentimos muy contentos de haber logrado esto en los años anteriores, porque realmente pensamos que fue un éxito. Y esto está muy relacionado con todas las medidas que hemos tomado en aduanas y quiero decir en términos de el control aduanero que hemos establecido, y por supuesto tenemos que decirlo con mucho orgullo porque tenemos autoridades honestas a cargo de la institución, ¿verdad? Y esto se puede reflejar justamente en estas cifras. Y podemos entonces pasar a la siguiente lámina. Y entonces podemos hablar de la relación que hay en recaudación al mes de mayo entre 2022, 2023 y 2024. Como ustedes pueden ver, nosotros hemos elevado la recaudación en estos 3 años al mes de mayo. Es decir, miren, en 2022 logramos recaudar 20.143.3 millones de lempiras, en 2023 21.092.2 millones de lempiras y en 2024 llevamos 24.038.6 millones de lempiras. Vuelvo a hacer el mismo señalamiento en relación que hemos estado dejando de percibir al mes de mayo por esos 10 lempiras de ACPB 2.855.7 millones de lempiras. O sea, podemos decir que sí hemos aumentado la recaudación de forma absoluta, pero también podemos decir que nuestra recaudación hubiese sido mucho mayor si la presidenta no hubiese tomado esa medida, que realmente nosotros sí admiramos la decisión de haberla tomado. Pensamos que esto es un beneficio para la población que directamente lo siente, no solamente al comprar combustible, sino que se ve reflejado en los precios de toda la canasta básica y de todos los bienes y servicios que se venden y se comercian en la sociedad. Entonces, para nosotros es un éxito más bien nuestra acción de recaudación de tributos en la Administración Aduanera de Honduras. Ministro, recuérdeme de cuánto fue el presupuesto aprobado en el Congreso para el ejercicio fiscal 2024. Para la administración centralizada es cercano a los 240.000 millones. ¿Y ya global con las desconcentradas y descentralizadas? 420.000, 430.000 millones de lempiras. De ese presupuesto, ¿cuánto se financia solo con tributos? Usualmente el financiamiento interno anda alrededor del 55-60% del impuesto total. ¿Y la otra parte es con empréstitos? Usualmente es empréstitos, efectivamente. Para que lo sepa la gente. Es decir, más de 400.000 millones de lempiras. Es de la administración central y descentralizada. Aprobó el Congreso tanto para la administración central como desconcentrada. Administración central, ejecutivo, ministerios, todo eso, entidades autónomas, lo otro desconcentrado. Pero en total más de 400.000 millones de lempiras. Y, fíjense bien, toda esta cantidad, todo este montón de miles de millones de lempiras se financian con tributos nuestros, los que pagamos, y el otro con préstamos que hacemos. Apenas con los tributos nuestros solo alcanzamos a financiar el 51%, me dijo. 55, 55% el presupuesto nacional. O sea que de esos 422.000 millones de lempiras para el 2024, con los tributos nuestros llegamos a 250.000 por ahí. Por ahí. Sí, el dato exacto se lo puedo... Fíjese bien, ya lo va a tener el dato. Ok.
¿Cuánto teníamos proyectado para el 2024 con los tributos? ¿Cuánto los tributos iban a financiar el presupuesto nacional? La administración centralizada del presupuesto son 248.000 millones y la recaudación de impuestos internos aduaneros 157.000 millones. 157.000. SAR, aduanas, IP y otro tipo de recaudación. Esa es la brecha que usualmente ha habido. Y si me permite, Renato, quisiera poner la segunda y tercera diapositiva a propósito del tema, ¿no? Porque estamos hablando de la suficiencia recaudatoria del Estado. Y es algo que también ha venido diciendo la presidenta y que hemos venido diciendo a lo largo de estos 2 años. Si ponemos la presentación de SAR. Este es el gasto que nosotros hemos dejado de recaudar en impuestos debido a las exoneraciones fiscales. Nosotros vamos a insistir sobre el tema, vamos a poner el dedo sobre el renglón, porque a lo largo de estos últimos 12 años, desde julio de 2009 hasta diciembre de 2023, el gobierno de Honduras ha dejado de recaudar cerca de 500.000 millones de lempiras. Solo el año pasado no recaudamos 56.560 millones de lempiras. ¿Por exoneraciones? Por exoneraciones fiscales. Hemos dicho que Honduras es uno de los países que más impuestos perdona de manera más ineficiente, porque la creación o la modificación de los regímenes de exoneraciones fiscales los ha desfigurado completamente y han perdido su propósito. Es un gasto tributario ineficiente, concentrado altamente en los porcentajes de la población más rica del país. Entonces, este gasto, nosotros hemos hecho algunos comparativos, porque a veces hablar de 500.000 millones de lempiras puede sonar abstracto, ¿no? Con esto se podría haber financiado 8 represas, como el Cajón, 100 hospitales, como el Hospital Escuela, haber reparado los 12.500 planteles escolares y aún así sobrarían 3.000 lempiras para cada persona en el país. Con estos 500.000 millones de lempiras, incluso hay un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, que ellos ven cuál es la brecha actual del país en términos de objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, cuántas casas tendríamos que construir para cubrir el déficit habitacional, cuánto tendríamos que invertir para incrementar el acceso a agua potable, cuánto tendríamos que invertir para incrementar la cantidad de profesores, de construcción de aulas de clases. Y ellos encuentran que la inversión adicional del Estado hondureño debería ser cercana a los 20.000 millones de dólares. Eso es cercano a 500.000 millones de lempiras. Lo que significa esto es que debilitar, como pasó estos 12 años, la capacidad recaudatoria del Estado, como hemos reflexionado acá, en lo que se deriva es en endeudamiento público e incapacidad institucional para responder a las necesidades de la población. Con la siguiente gráfica quiero hacer ¿Será otro que deja punto la gráfica también. ahí un momentito? Solo quiero cerrar con el argumento. Okay. Esta segunda parte del argumento es porque lo que nosotros hemos dicho es que las brechas del sistema tributario son, por un lado, exoneraciones y por otro lado el tema de paraísos fiscales. Este es un ejemplo. Bueno, no es un ejemplo, este es la proyección de cómo, allá está el título, con el cambio en el principio de renta, es decir, en el 2016, el Estado de Honduras... Acerquemos el título para que la gente vaya comprendiendo bien esta explicación. 68.000 millones de lempiras se dejaron de percibir en impuestos entre 2017 y 2024 por el cambio en el principio de renta. Lo voy a repetir. 68.000 millones de lempiras se dejaron de percibir en impuestos entre 2017 y 2024 por el cambio en el principio de renta, por favor. Efectivamente, ¿qué es el cambio en el principio de renta? En síntesis, empresas transnacionales o personas multimillonarias con capacidad para poder abrir una empresa de maletín, empresa fantasma, solo con un correo electrónico en un paraíso fiscal y simular sus operaciones en un paraíso fiscal para evitar pagar impuestos en Honduras. Hay decenas de casos documentados en los Panama Papers, Pandora Papers, Swiss Leaks. Incluso hay un periódico que invito a que revisen el caso de los Panama Papers en Contracorriente. Hay algunos empresarios hondureños incluso mencionados ahí. Solo en el año 2024, solo este año, vamos a dejar de recaudar 11.000 millones de lempiras. 11.000 millones de lempiras. Esto es dinero que pudo haber sido producido acá, pero que con artimañas legales se declara como ingreso producido en el exterior. En el extranjero. Y como Honduras no tiene la capacidad para intercambiar información con otros países, no tenemos acceso a la administración tributaria, a información bancaria, todavía existen las acciones al portador que nos impiden conocer quién es el verdadero dueño de la empresa, esto queda pues completamente impune. Y esto es un ejemplo de la evasión legalizada,
de estos últimos 12 años. Esto en el mundo es una mala práctica. Incluso la OCDE, Renato, Población Hondureña, la OCDE, la misma organización que se encarga de velar por la libre competencia, ha remitido sendas cartas al gobierno de Honduras para pedirnos que revirtamos este tipo de reformas porque atentan contra el libre mercado y permiten la evasión de las empresas a nivel transnacional e incluso permiten que estos países sean guarida fiscal para ingresos de dudosa procedencia. Si nosotros sumamos los cerca de 70.000 millones de lempiras, producto del cambio en el principio de renta, más los 500.000 millones de lempiras, producto de las exoneraciones, vamos a ver también por qué este gobierno recauda insuficientemente impuestos. Y además, usualmente a quien se le perdona es a los más ricos, Renato. Porque ¿cuántas personas en Honduras tienen la capacidad de hacer estas artimañas legales y declarar ingresos por el exterior? Son pocas, ¿verdad? Lastimosamente la industria de la evasión es una industria y hay empresas a nivel internacional que se dedican a asesorar a las empresas sobre cómo evadir o eludir sus obligaciones fiscales. Ok, seguramente que José Luis quiere referirse al cambio en el principio de renta y a las exoneraciones, que desde el gobierno es todo una debilidad, es un problema estructural en las recaudaciones del Estado de Honduras históricamente. Vamos a la pausa y enseguida usted. Reflexiones del por qué el gobierno no alcanzó la meta total de recaudación del impuesto sobre la renta, proyectada en 52.465.50 millones de lempiras. Recuerde compartir su opinión a través de Frente a Frente HN. Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Gracias por compartir su opinión. Gabriel Suazo comparte. Esto pasa porque las condiciones no son óptimas y muchas de las empresas ya solo están subsistiendo. Los costos operativos se están volviendo extremadamente costosos y muchas empresas están cerrando. A eso sumemos el tema constante de apagones. Todo afecta a las empresas. ¿Qué esperaban después de sus ataques a la inversión, a la empresa privada, a la amenaza de una ley de injusticia tributaria, al creciente desempleo? Solo es el resultado de su mala política como gobierno. Daniel Aguilera comparte, no alcanzan la recaudación porque no se dedican a eso. Su ministro y antecesor solo se han dedicado a hacer política y tienen al SAR como una plataforma para lanzar a Rixi. Es lamentable cómo han destruido la institución. Pedro Alvarado comparte, urge la ley de justicia tributaria, impulsaría el modelo económico y equitativo del país. Pedro Adalí comparte, la eficiencia en la recaudación de impuestos en Honduras ha mejorado en los últimos años, pero aún existen desafíos significativos relacionados con la evasión fiscal. Gracias, continúen enviando sus mensajes. Todo Honduras, indistintamente de la escolaridad del pueblo, todos deberíamos comprender los conceptos elementales de este asunto del presupuesto nacional y de el nivel de tributos que tenemos, de cuánto nos endeudamos por ese déficit entre lo que se proyecta recaudar con tributos y lo que realmente se recauda. Y así comprenderíamos los alcances de la ley de justicia tributaria. Con José Luis, yo creo que lo hemos hablado, José Luis, porque este tema de las exoneraciones, yo tengo 23 años de estar en Televicentro. Y por lo menos los últimos 15, 20 años, aquí hemos debatido ese tema de las exoneraciones. Antes de trabajar aquí, hablábamos de ese tema de las exoneraciones, pero sobre todo aquí. Y todos coincidíamos en que ya las exoneraciones se deben ir reduciendo en función del posicionamiento de las empresas. Hay empresas plenamente consolidadas que generan mucha riqueza. ¿Por qué necesitan de exoneraciones? Ahora, yo siempre he manejado el concepto de exoneraciones graduales, pero vamos al tema, ni con los tributos que recaudamos internamente podemos financiar la meta que los gobiernos se fijan de contribución al financiamiento del presupuesto nacional con los tributos. Entonces se va generando históricamente un déficit. ¿Cómo se compensa ese déficit? Con financiamiento externo. ¿Y qué implica el financiamiento externo? Deuda, más deuda, más deuda. Y ahí es el problema, que buena parte del porcentaje de lo que recaudamos se va al pago del servicio de deuda. Por favor, José Luis. Bueno, mire, yo pienso que el ministro ha hecho una argumentación válida
para lo que es el proyecto de ley de justicia tributaria. Y estas dos filminas, pues él fue lo que pretendió y tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora bien, yo no coincido con esto de más 500 millones, porque en términos particulares... De las exoneraciones. Lo hemos hablado con Renato, no es que no estamos a favor ni en contra de las exoneraciones o dispensas. Lo que no se ha hecho una institucionalidad fuerte que supervise, que evalúe, que monitoree esas exoneraciones que realmente han generado mano de obra, han generado impuestos, han generado operaciones a terceros y a otros proveedores que han generado ingresos. Entonces, ese monto a mí me parece que no es necesariamente una realidad. Sí estoy de acuerdo. Y con el ICEF hicimos el estudio, leí el estudio y está claro que en el caso de la mayoría de los países de Centroamérica, los incentivos han servido para ciertos sectores, en otros se han aprovechado, pero la debilidad institucional de monitoreo y supervisión no han contribuido. Y por el otro lado, tiene que haber un impacto sistémico de parte del gobierno generando infraestructura, generando capacitación, generando atracción de inversión, porque no solo es con incentivos de este tipo que vamos a crecer. Entonces, es una cuestión integral para poder generar. Así que esos 500 millones para mí es relativo. Si vemos el otro cuadro, yo creo que esto es un tema de controlar y un tema de relación. Cristian, yo he leído las notas de OECD y lo que procura la OECD, en primer lugar, es dar recomendaciones, no exigir que el país tome X o Y medida, porque nosotros no somos parte de la OECD, todavía no llegamos a ese nivel. Hace recomendaciones de cómo poder controlar esa evasión fiscal haciendo algunos convenios que ya existe, como el de Estados Unidos y Honduras, que efectivamente hay una doble tributación al respecto, pero no necesariamente califica al país como un país de zona libre de evasión fiscal en forma permanente. ¿Qué hay que controlar? Hay que controlar. Tenemos que trabajar en esto, yo estoy de acuerdo con usted, pero no necesariamente. Y yo regreso al principio que yo creo que todo el público está pensando, ok, hay mayor recaudación, ¿hay reducción del gasto? Estamos reduciendo el gasto para evitar menos crédito internacional, porque aunque no haya más ingresos tributarios, vamos a necesitar créditos. Pero hay reducción del gasto, se está reduciendo el gasto de la planilla, que es el más fuerte, casi el 32% de la planilla, del presupuesto de la planilla de la centralizada y descentralizada. Entonces, hay un gasto. El gobierno está grande, demasiado grande. Hay muchas Toyotas en el país, muchas Prados circulando, ¿verdad? Y otros gastos que realmente no corresponden. Por otro lado, la falta de transparencia. Hay 7 instituciones importantes que, a pesar de que se derogó la ley de secretividad, la ley de secreto, se han pedido al IP secretividad en el manejo de los recursos. Entonces, esas situaciones también generan un poco de desconfianza de parte de los ciudadanos. Tal vez si me permite una respuesta breve, Renato. Yo quisiera decir que, por el contrario, hay un aumento en el gasto en inversión productiva y social. Y lo repito, hay un incremento. Son dos diferentes tipos de gastos. Yo lo mencioné al inicio. En los 3 años que llevamos de gobierno, el plan de inversión social y productiva es cercano a los 200.000 millones de lempiras. Este año supera los 90.000 millones y, como lo dije, ha sido aplaudido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y es efectivamente en respuesta a esto que menciona José Luis, sobre la construcción de infraestructura y condiciones para que la inversión extranjera venga. Porque es importante decir que lo que motiva a un inversionista a venir aquí al país, o lo que motiva a un pequeño empresario a abrir su empresa, es que haya infraestructura, es que los costos de producción sean bajos, es que la gente tenga nivel educativo elevado para poder ser más productiva, es que haya estabilidad política, estabilidad jurídica. En eso está invirtiendo este gobierno. Por eso el programa de inversión social y productiva ha crecido. Y digo lo siguiente, y lo comentábamos ahora en la pausa, ha crecido el gasto en inversión social y productiva y al mismo tiempo ha disminuido la deuda pública. En 2021 la deuda pública cerró cerca de 59-60% del PIB. En diciembre de 2023 cerró en 49% del PIB. Tuvo una reducción drástica, grandísima, también aplaudida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿Por qué ocurre eso? Y es precisamente porque se ha logrado transparentar el uso de los recursos públicos. Se logró
agarrar todos esos bolsones ocultos que habían en los fideicomisos y meterlos en un solo bolsón, que es el único bolsón de la Caja Única del Tesoro. Ahí está todo el dinero y es visible para todos. Quiero decir, además, Sí, no se le olvide qué quiere decir, porque yo tengo que destacar esto. Ajá. Desde hace algunas décadas, la preocupación de todos nosotros, economistas, funcionarios, gobierno, pueblo que se interese en esta temática, era cómo iba creciendo la deuda pública hondureña, interna y externa, en relación al Producto Interno Bruto. Y en un momento se nos dijo, es prohibitivo que tengamos una deuda pública del 50% en relación al PIB. Pero no deja de asombrarme cuando me doy cuenta que nuestra deuda pública creció inclusive hasta el 60% en relación al Producto Interno Bruto. Sí. Brutal, brutal, dije yo. Yo sé que hay otros países que están peor que nosotros en esto, pero sí destaco y escucho y mi oído se agudiza cuando explica el ministro director del SAR por qué razones, después de tener esa deuda pública en relación al PIB, casi del 60%, se ha reducido al 49%. Lo primero que uno puede pensar, y como hemos pagado ese montón de dinero a la deuda interna y externa que tenemos. Bueno, porque se ha reperfilado también la deuda. Ahora la deuda se consigue en mayor proporción de préstamos concesionales con organismos multilaterales. Durante los 12 años anteriores se primó en la contratación de deuda pública nacional, usualmente a tasas más elevadas y en condiciones menos favorables para el gobierno de Honduras. Quisiera además añadir que hemos logrado invertir más en infraestructura productiva y en inversión social con menos endeudamiento, pero también quisiera decir que la verdad es que hay países que han logrado desarrollarse con un endeudamiento racional. Aquí el gran problema que hubo es que creció exponencialmente la deuda pública, pero nadie vio a dónde se fue ese dinero, ¿verdad? Por el contrario, creció la pobreza, creció la migración, creció la corrupción, creció la inseguridad y el dinero, ¿dónde quedó? Ese fue el gran problema. Estados Unidos tiene ratios de deuda superiores al 100%, Japón, otros países en Europa también tienen niveles de deuda elevados. La cuestión es si el país tiene capacidad productiva, ¿verdad? Y sabemos que en Honduras no ha sido el caso. Nos endeudamos, pero nuestra economía seguía siendo precaria. Quiero complementar diciendo, respecto de las exoneraciones y respecto del tema de paraísos. En el tema de paraísos fiscales, si bien es cierto, Honduras hasta el momento no ha sido declarado como un país no cooperante, estamos en una evaluación. Y OCDE nos ha advertido que si nosotros no hacemos reformas sustanciales, fundamentalmente en los regímenes de SOLI, zona libre, que nos va a comentar Mariana en un momento, y de sedes, Honduras va a ser declarado un país no cooperante. Eso significa que nosotros entramos en una especie de lista negra de comercio internacional, del sistema crediticio internacional, y los países pueden tomar medidas bilaterales, incrementarnos las tasas de interés como una represalia por ser guarida fiscal de flujos ilícitos. Y a la par, con el tema de la institucionalidad, se habla mucho de por qué no se ha controlado esto, de por qué se ha permitido que esto ocurra, pero ¿cómo podemos hacerlo, Renato? Si las leyes mismas lo permiten, las leyes mismas lo permiten. Es decir, el principio de renta territorial permite que estas personas abran una cuenta, abran una empresa ficticia en otro país y nosotros no podamos hacer absolutamente nada. Si las leyes permiten también que nosotros no intercambiemos información con Panamá, con Barbados, con Islas Vírgenes, con Bahamas, las leyes nos prohíben a nosotros acceder de la manera en que quisiéramos a la información del sistema financiero. Ocupamos estar con una orden judicial o en el marco de una fiscalización. ¿Qué porcentaje de las transacciones económicas ocurren a través de la banca digital? Ocurren a través del sistema financiero. Vivimos en economías sumamente bancarizadas, digitalizadas, y nosotros no podemos acceder a esa información. Es una locura, ¿verdad?, que nosotros no podamos utilizar esa información como un mecanismo habitual para poder auditar. Y quisiera cerrar diciendo que los regímenes de exoneraciones son ilógicos de controlar en este momento. Es un despropósito, es un desperdicio de recursos, porque han sido diseñados de tal forma que se les permite la evasión legalizada. De nuevo, se les permite la evasión legalizada. Es decir, regímenes como SOLI, Renato, exonerados desde 1976,
no pagan absolutamente ningún impuesto, cero impuestos en nada, ni siquiera pagan impuestos municipales. Uno paga más cuando compra un café, cuando compra una Coca-Cola, cuando compra en el supermercado, no pagan ningún impuesto durante 50 años. Van a tener la exoneración hasta el 2041. O sea, ¿para qué los auditamos? Si no podemos tener información de los bancos, si no podemos tener información de sus operaciones en el exterior, si la ley les permite no pagar ningún impuesto y además la ley les permite vender en el territorio nacional cuando en teoría son regímenes para la exportación. Es decir, se degeneró completamente y nos dejaron amarrados de manos. Es precisamente por eso que ocupamos la ley de justicia tributaria. Miren, este no es un problema fácil, es complejo. Por ejemplo, Cristian no respondió a la pregunta que nos venimos haciendo desde hace tiempo, porque el presupuesto de Honduras crece todos los años y ya lo tenemos en 422 mil millones de lempiras. Y esto no es problema solo de ustedes. Y seguimos viendo un país que multiplica la pobreza, donde se multiplica la pobreza, Ha disminuido, Renato, en los últimos 2 años. Bueno, ese es un tema debatible. Pero igual, yo creo que el país y todos debemos entrarle en serio a analizar la ley de justicia tributaria, porque sabemos que se necesita hacer una revisión a las exoneraciones. Eso yo no lo digo hoy, lo venimos diciendo y muchos expertos lo vienen diciendo desde hace tiempo. Sí necesitamos hacer una revisión a las exoneraciones. Hay empresas que ya no lo necesitan, son sostenibles, desde hace mucho tiempo son sostenibles. Y este asunto del cambio en el principio de renta, cuando comenzó aquel debate sobre la ley de justicia tributaria que se dividió el país, a mí me venía a decir aquí un sector, nos quieren cobrar doble renta, Renato, eso no es posible. Pero he venido estudiando el tema. Cuando me dicen cómo en este asunto del principio de renta se aprovecha mucha gente, José Luis, yo creo que tenemos que reflexionar. Reflexionar si en efecto ese aumento del presupuesto nacional, esa exigencia de tributos, se nos va en la burocracia estatal y gastos que no ayudan a reducir la pobreza. Eso tenemos que reflexionarlo. Pero igual, en este tema de las exoneraciones y en el cambio en el principio de renta, creo que también, pensando en Honduras, debemos reflexionar. Renato, es un tema más complejo de lo que estamos hablando en este momento. Es decir, usted tiene una empresa extranjera ubicada en Francia o Inglaterra, España, cualquiera que viene acá y usted le pone una doble tributación, ese no es incentivo para venir a Honduras a invertir, porque va a pagar doble, me explico. Entonces, ahí son los temas que hay que desarrollar. Y en el ínterin está generando 2.000 empleos, está generando producción de material, está generando proveedores de diferente tipo. Entonces, yo creo que es un tema más complejo de analizar el equilibrio para poder generar la atracción de inversión. Caso contrario, tenemos que hacer un análisis y una matriz centroamericana para definir si nosotros cambiamos todo esto que queremos con la ley de justicia tributaria, ¿cuál va a ser el escenario de Honduras? ¿Se va a ir la gente? ¿Se va a ir las empresas? ¿No van a venir más? Porque aunque tengamos puertos, aeropuertos, logística, clima de inversión no lo tenemos. La crisis política e incertidumbre que vivimos permanentemente no es. Justicia tampoco. Es decir, la seguridad jurídica está en... Pero entonces, es que estamos hablando de los que se aprovechan de esto. Bueno, yo estoy de claro, manera ficticia para evadir impuestos pero acá. Renato, las empresas que vienen con unas reglas del juego. Y esas son las reglas del juego que había en ese momento. Si se las cambian, se van. Ellos definen si se van o quedan. ¿Vienen más o no? Yo lo que pretendería es un equilibrio, de manera que también hagamos el estudio competitivo centroamericano. ¿Cómo quedaríamos como país en el tema de inversión? Yo estoy de acuerdo con la reducción de las exoneraciones, Renato. Creo en la institucionalidad y el fortalecimiento que pueda reducir el 100% a un 75, 50 y hasta un 25, lo que ya se estabilizaron. Estoy totalmente de acuerdo. Me explico. Sobre el tema de la revisión bancaria, tiene que tener un límite, tiene que haber una causa, tiene que haber una sospecha para que usted le pueda abrir las cuentas, porque entonces violamos el secreto bancario. Y es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado. Yo sí creo que si hay una sospecha de una empresa, se puede pedir. Pero abrirle a que una institución pública que pueda estar politizada, pueda revisar todas las cuentas de los bancos, no. Ahí sí no estoy de acuerdo. Vamos a seguir sobre ese tema. Tengo que ir a una pausa comercial, pero yo quisiera que la gente entendiera lo siguiente. No es nada fácil la situación
del país. Tenemos un presupuesto de 422 mil millones de lempiras para este año. De la proyección para financiar ese presupuesto de más de 400 mil millones de lempiras, con tributos nacionales, apenas llegamos al 65%. Al 65%. Va quedando ese déficit. La otra parte del déficit la financiamos con contratación de deuda externa. Ajá, pero el déficit de lo que proyectamos, financiar el presupuesto con tributos, si no lo logramos, se va creando ese déficit. Y eso hay que llenarlo ¿cómo? Con deuda externa, deuda pública también, interna y externa. Por eso es que la deuda, aunque nos condonen la deuda, ya a los 10 años aparecemos con un montón de deuda. El país no ve uno que mejora en cuanto a calidad de vida, que se reduce drásticamente la pobreza, pero estos son los problemas estructurales. Yo lo que digo, José Luis, si tenemos todavía de dónde tributar sin afectar a los más pobres, por favor, yo creo que hay que sentarnos, ser flexibles, reaccionar y pensar que un sacrificio lo podemos hacer todos. El gobierno tratando de que cada centavo que llegue no se invierta en burocracia, y el otro sector diciendo, tienen razón, hombre, podemos dar un poquito más al país de lo que hemos estado dando históricamente. Vamos a la pausa y continuamos aquí reflexionando sobre esta temática. Continuamos dando lectura a su opinión. Pedro Almendares comparte: la ley de justicia tributaria busca la justicia en la recaudación para evitar la evasión fiscal y así tener una recaudación justa y efectiva de tributo para un Estado más equitativo. Alessandro Noel: la evasión fiscal sigue siendo un problema crítico en Honduras. Muchos ciudadanos y empresas evitan pagar impuestos, lo que reduce significativamente los ingresos del gobierno. No alcanzó ni va a alcanzar la meta porque muchas empresas, negocios y emprendedores se están saliendo del país. Mejor emigrar antes que darle su tiempo y esfuerzo a un gobierno parásito. Comparten más mensajes. Sonia: porque no están trabajando para el pueblo, están trabajando para quedarse en la silla, porque los mantendrá el Foro de Sao Paulo, no les interesa, vengan inversiones y crean trabajos, más bien los están corriendo. No hay condiciones para que alguien así como Google considere Honduras. Buenos días, comparte Jurren Flores: la ley de justicia tributaria se enfoca en lograr justicia en la recaudación y administración de impuestos, estableciendo una política fiscal que sea equitativa para toda la población. Muchas gracias. Continúe enviando su opinión a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Miren, y Honduras no es el único país en América Latina con este debate sobre justicia tributaria. Hay al menos 2, 3 países en América Latina, Chile, sí, entre otros, donde le pasa el mismo problema que en Honduras, con este asunto de la ley tributaria. No somos el único, pero sí yo creo que hemos llegado a un momento en que debe primar la sensatez en todos los sectores, en el público y en el privado, y sentarnos, para utilizar una expresión popular, de a de veras, pensando en, primero, que cada centavo público es sagrado, que debe ser bien invertido, bien aprovechado, que no debe ser dilapidado. Y segundo, que sí podemos aumentar los tributos. Sí podemos aumentar los tributos. El tributo que más recibimos es el del impuesto sobre la venta, y ese lo pagamos todos. No solo el incremento, Renato, vea Guatemala, que tiene los impuestos más bajos y tiene una buena recaudación, y es un país con una economía bastante robusta. Guatemala tiene los impuestos de venta y renta bajos, sustantivamente. Pero yo digo que hay margen. Es una economía sostenida. Yo digo que hay margen todavía. Es controlar la evasión y generar los equilibrios donde corresponde, me explico, en ese tipo de desconexiones e incentivos que realmente sean productivos y que generen resultados. Lo digo en el mejor sentido de equilibrio,
creo que ya algunas exoneraciones no es posible mantenerlas. Yo estoy de acuerdo con usted, Sí. hay que hacer el análisis, el diagnóstico y a partir de ahí, el empresario que abusó o ya no le corresponde, pues hay que quitárselo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que se puede estudiar a fondo ese cambio del principio de renta también. Claro, Porque no crea, hay ovejitas que se aprovechan de todo esto. claro. Hay ovejitas que se aprovechan de todo esto. Pero siempre en ese equilibrio. Si vamos a pagar más tributos, que cada lempirita que cada lempira que aportemos al erario nacional sea sagrado. Que ese lempirita se invierta en lo que debe invertirse. Porque Honduras debe corregir un problema estructural. Problema estructural que le pasa a todos los partidos. Que todos los simpatizantes, militantes y activistas se creen en el derecho de trabajar en el gobierno cuando el partido gana. Si eso lo he visto con liberales. Lo vi por décadas con liberales, lo vi por décadas con nacionalistas, lo vi por décadas con militares cuando empleaban a sus esposas, a las familias de sus esposas. Lo vi por décadas, eso debe cambiar. La administración pública no puede absorber toda la demanda de empleo que hay en Honduras, es imposible. Para eso tenemos el sector privado. Y ese es el otro punto débil donde la administración pública todavía no logra convencer a los hondureños. Pero que hay que hacer una revisión al sistema tributario, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Voy a escuchar a la expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, Liliana Castillo. Liliana, la dejé para este momento, cuando yo sabía que iban a haber ya un poquito de disensos en todo, para que usted nos meta oxígeno a este debate que tenemos hoy en Frente a Frente. Adelante, licenciada Liliana Castillo. Buenos días, Renato. También a los demás panelistas de este importante programa. Bueno, me gustaría comenzar hablando de este tema que usted le quedó la duda, por qué la relación de deuda-PIB ha ido aumentando, independientemente que la deuda o se mantiene igual o sigue subiendo. Quiero aclarar que hubieron 2 años en que el índice de precio al consumidor fue bastante alto y eso hizo que el Producto Interno Bruto en términos nominales subiera bastante. Entonces, cuando este indicador se eleva bastante, aunque el nivel de deuda lo tenga en valores absolutos igual, ya cuando usted saca la relación entre deuda y PIB, entonces le da esa reducción que se refleja ahorita de 59 a 47%. Esto no es que se va a mantener por siempre, porque cuando ya la inflación se empiece a estabilizar, como lo estamos viendo ahorita, entonces este indicador deuda-PIB va a comenzar a subir nuevamente. O sea, solo enfatizar que es una situación coyuntural por el tema de inflación abrupta que tuvimos por 2 años. Luego en el tema de la parte de la menor recaudación en el impuesto sobre la renta, si bien es cierto, en términos generales, como dice el ministro Duarte, hubo un incremento de 6%, la verdad es que los indicadores que toman para el programa monetario, cuando ya se calcula el nivel de ingresos que va a tener la economía, está en base a lo que se espera de crecimiento de la economía, que se tiene un 3.5%, y lo que se espera de inflación, que es un promedio de 4%, o sea que esperaríamos un crecimiento de 7.5% en promedio, de acuerdo al crecimiento de estos indicadores. Pero si estos indicadores, en una parte la economía se va desacelerando, que es lo que está viendo actualmente, por supuesto que tiene que verse reflejado en una menor recaudación del impuesto sobre la renta, no solo por la situación de los racionamientos, de la escasez de divisas, que también las inversiones se van postergando, por la misma incertidumbre y estar a la espera que va a suceder con la ley de justicia tributaria. Son todos estos elementos que contribuyen a que la economía o se estanque y se refleja una desaceleración y se perciban menos impuestos, que es lo que sucedió en otros años, cuando la inflación se aceleró más de lo esperado, que se tuvieron unos impuestos abundantes por productos de la misma inflación. Entonces, son factores coyunturales que hacen que las variables vayan reflejando otros resultados. En relación a lo de las exoneraciones fiscales, estoy totalmente de acuerdo que se deben de revisar.
es mucho tiempo lo que se les ha dado, no aportan impuestos y hay muchas que no generan ni impuestos ni generan inversión y esas ya las hubieran eliminado sin necesidad de tener esa ley pendiente. Sabemos que Honduras es el país que tiene la tasa de exoneraciones más alta, más del 6%, y en relación a los demás países de Centroamérica que solo tienen el 3% del Producto Interno Bruto, estamos con un país que tiene muchas exoneraciones y no se ve realmente los beneficios que estas generan. Se ha hecho mal uso de estas exoneraciones y por lo tanto hay que revisarlas, hacerlas en forma gradual, porque hacerlas de manera abrupta es lo que genera más crisis, genera más especulación, pero sí hay que revisarlas y ver cómo se van regulando, controlando y todo lo demás. En cuanto a cómo, cubrir la falta de impuestos que se va teniendo por menos recaudación en algunos de ellos, versus incremento de deuda, yo soy de la opinión que no hay que subir la deuda, sino que hay que ver cómo se revisa ese gasto corriente altísimo que tenemos, sobre todo en la parte salarial, en la parte de compras y suministros. En la parte salarial estamos viendo, y ya lo venimos viendo desde hace muchos años, que se tienen juntas interventoras en muchas instituciones teniendo dobles funciones, teniendo estas juntas un grupo fuerte de personal que lleva también para hacer sus funciones en la parte de la parte ya que está ahí en la estructura de las instituciones. Esto absorbe muchísimos recursos del presupuesto porque son personas que llegan con sueldos altísimos, los tienen no solo por los 6 meses que se dice, sino que algunas juntas duran 6 años, 5, 3 años, y todo esto hace un presupuesto bastante abultado. No digamos la parte de compras y suministros, como decía José Luis, hay muchos carros arrendados para gran cantidad de funcionarios que también absorben gran parte del presupuesto. Entonces yo creo que aquí lo que debemos de tener es más austeridad en el gasto corriente, porque lo que se ha hecho, y repito, no hablo en este gobierno sino en todos los anteriores, es sacrificar el gasto en inversión productiva, lo sacrifican este gasto para potenciar el gasto corriente, cuando lo ideal es destinar más recursos a estos gastos de inversión, sobre todo inversión productiva, para que el país tenga más acceso a tener inversiones que vengan a generar empleos y que vengan a generar, más producción en el país. Y otro tema importante que no se desvincula es ver cómo se va potenciando la inversión nacional, porque estamos viendo que todo lo traemos del exterior y se van las divisas del país, pudiendo nosotros producir ese montón de productos que nos están viniendo de Guatemala, de Estados Unidos. Hay muchos que los producíamos antes, ya no los producen acá, y entonces se está generando esa presión fuerte sobre las divisas que tiene nuestro país. No, muchas gracias, muy interesante. Es para reflexionar todo lo que nos ha dicho. Y yo le digo a Cristian, se lo digo a doña Mariana Ríos, la subdirectora de aduanas, que va a intervenir, a José Luis y a todos ustedes. Miren, aquí tenemos un problema estructural serio, Cristian, y no es de ahora. No es solo de ustedes, es de siempre. Son los gobiernos que, tratando de garantizar un periodo adicional, empiezan a quedar bien con todo el mundo, especialmente con aquellos que creen ellos les pueden garantizar el siguiente triunfo político. Este es un problema serio de Honduras. Este es un problema serio de Honduras. Y es ahí donde comienzan a llenar los gobiernos de activistas, de militantes, de simpatizantes y todo eso. Pero bueno. Renato, solo si me permite algo sobre ese tema. Claro, dele. Y yo pienso que es importante rescatar, resaltar y recordar la decisión que tomó la presidenta Xiomara Castro en diciembre del año pasado de exigir que cualquier funcionario público en cualquier ámbito de gobierno que tuviera una aspiración política renunciara, porque históricamente, como usted lo ha comentado, es a través de las instituciones públicas que se han financiado muchas campañas políticas. Ejemplos hay muchísimos. Por eso la presidenta fue enfática,
cualquier funcionario que tenga alguna aspiración política renuncie. Por favor, dé un paso al lado y dedíquese a su campaña política y deje la administración pública hacer su trabajo. Por eso, hay yo creo ya decenas de funcionarios que renunciaron. La primera fue la exministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, que renunció para evitar cualquier malinterpretación, cualquier posible acusación, ¿verdad? Para que se sepa que su campaña es completamente transparente. Esa es una decisión inédita. No sé cuántas veces en la historia de Honduras un presidente le ha exigido a su gabinete que den un paso al lado. Pero yo te voy a decir algo, Cristian, mira, y te lo digo aquí, lo digo en público, sabiendo que tenemos una mujer muy inteligente en Rixi Moncada. Tenemos una mujer con un gran potencial. A mí no me cabe la menor duda. Y creo que tenemos una gran mujer honrada. Pero la administración pública y el gobierno está al servicio electoral de Rixi. Rixi, como Rixi me conoce, estuvo hace algunos días, y se lo agradezco mucho, en la vela de mi madre. Llegó con su esposo, con sus hijas. Y llega porque es mi amiga. No llega por otra cosa, llega porque es mi amiga. Al igual que estuvo Jorge, al igual que estuvo Edwin Araque y tantos otros que yo les agradezco, Joche, tantos otros que estuvieron ahí o que me escribieron. Todavía no he respondido a los mensajes, pero como Rixi me conoce, también tienen que actuar con mucha prudencia en esto. Tienen que actuar con mucha prudencia. No hay duda que la ungida por el partido en el gobierno es Rixi. Entonces, lo que no queremos es que se cometan los mismos errores estructurales del pasado. Y por eso que cuando vienen las campañas, el gobierno comienza a gastar en función de un objetivo político electoral. Y esa es parte de la problemática de Honduras. No sabemos no de ahora, de siempre, Cristian, de siempre. Y es ahí donde deben tener mucha mesura. Bueno, yo pienso que es una decisión inédita. Para comenzar hay que valorar la decisión de la presidenta. Y se han fortalecido hay que valorarla. Se han fortalecido mucho los órganos también electorales, ¿verdad? Los órganos electorales durante mucho tiempo fueron espacio para hacer corrupción. Ahora tenemos órganos electorales, creo yo, donde hay mucha mayor confianza. Incluso en esta misma línea del fortalecimiento de las instituciones. Por eso es que la presidenta Xiomara ha ordenado la intervención del IP, para evitar cualquier especulación sobre el uso de recursos públicos para una posible campaña electoral. Pero, Cristian, usted acaba de decir una palabra de transparencia. Yo muy respetuosamente le diría a la precandidata de Libre que sea transparente y nos diga quién está financiando su campaña. Porque todos los fines de semana tiene reuniones masivas, manifestaciones. Alguien los tiene que estar pagando. Bueno, recordemos que los partidos políticos tienen su vida orgánica. Bueno, pero entonces que es transparente, que abra su cuenta y que enseñe. Hay líderes porque locales. Porque muchos colegas suyos van con carros del Estado, con choferes y con guardaespaldas a estas manifestaciones. Es decir, sábado y domingo usan el carro del Estado, el guardaespaldas y el motorista para ir a acompañar a su precandidata. Sí, José Luis, lo que pasa es que hay algunos funcionarios que tienen amenazas de muerte. Bueno, entonces que no vayan, que no asistan. Esos funcionarios tienen la obligación de recibir protección especial. Pero el debate no es político, porque estamos hablando de los problemas estructurales, históricos de Honduras, que no nos permiten tener el país que deseamos. Ese no es el debate, es decir, esto lo hemos visto desde hace tiempo en el país. Estas son las cositas que debemos corregir. Miren, ok, yo he quedado claro, los tributos han mejorado, que no se ha cumplido la proyección que con tributos nacionales pensaba el gobierno financiar el presupuesto, eso no es exclusivo de ahora, todo el tiempo ha ocurrido ese déficit entre lo que proyectamos financiar el presupuesto con tributos nacionales y lo que recaudamos. Por eso se va creando ese déficit que solo lo podemos suplir con deuda externa. Por eso es que ahora, ¿sabe usted cuánto del presupuesto nacional se nos va en el pago de servicio de deuda? ¿Cuánto? Al año cerca de 70.000 millones de lempiras. En términos porcentuales, ¿cuánto es eso? 32%. El 32% del presupuesto nacional se va en el pago de servicio de deuda. Para un país con tantas carencias y demandas de la población como esta, eso es bárbaro. Ahora, el problema es que si analizamos toda la deuda que hemos contratado, que nos han condonado y que seguimos contratando, ya no deberíamos ser tan pobres. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿y dónde se fue esa deuda? Y esa deuda que estamos pagando nos mejoró, redujo la pobreza, mejoró las condiciones de vida. Ese es el otro problema de nosotros, los hondureños. Y lo otro que hablamos, mejorar el gasto, hacerlo más racional, pero también
Gasto productivo. Gasto productivo. Tenemos que revisar esos tributos. Renato, tenemos que hacer ajustes en el sistema tributario tengo nacional. Preocupación por el Valle de Sula y las tormentas que vienen, los huracanes. Realmente no sé qué se ha hecho a la fecha. Y esa es una inversión, porque si se vuelve a inundar el Valle de Sula, la pérdida agrícola, la pérdida humana, la pérdida de todo es fatal. Es darle a la economía del país. Yo vengo escuchando 2 años que estamos construyendo, pero no veo... No, pero no es problema de hace 2 años. Es problema de décadas. No, ese es un problema del Estado de Honduras. Se está construyendo una represa para ayudar a contener las inundaciones, así como infraestructura capaz de soportar las lluvias, o sea, carreteras que sean capaces de soportar las inundaciones. Se están haciendo esfuerzos, pero como ustedes dicen, es un problema sistémico. Por favor, subdirectora de aduanas. Gracias, Renato. Bueno, primero creo que es importante dejar claro entonces que la recaudación realmente ha aumentado. Eso es claro. Y no porque lo dice usted, no porque lo dice Cristian, porque lo avala José Luis o porque lo digo yo, sino porque ahí están los datos. Están los datos. Sí. Y definitivamente en aduanas, con toda la problemática que hemos encontrado una vez que llegamos a la administración, realmente pensamos que nuestras medidas y nuestra gestión realmente ha llevado a que la recaudación realmente aumente, ¿verdad? Sin embargo, y siguiendo la línea argumentativa del ministro Duarte, sabemos que los regímenes especiales son, podemos decir, un colador. Es decir, por ahí se va mucha recaudación que nosotros podríamos percibir, pero por la naturaleza, como fueron diseñados estos regímenes, y también por el tema de la mala gestión administrativa que tuvieron estos regímenes durante todos estos años, hemos encontrado la imposibilidad de mejorar la recaudación a través de esos regímenes. Y quiero ir a la última diapositiva que tengo en esta presentación, si es tan amable, por favor, la producción. La evasión que se da a través de SOLI y RIT en aduanas ha sido muy grande. De hecho, nosotros no tenemos los instrumentos para poder calcular los niveles de evasión que existen a través de estos regímenes. En aduanas, más o menos entre el 25 y el 30% de las mercancías que entran a este país entran a través de estos regímenes especiales fiscales, Renato. Es decir, hay una diversidad de regímenes en aduanas, digamos, por los cuales se controla cada una de las mercancías que entran. Especialmente en RIT anda alrededor de un 5 a 10% en estos últimos años, y en el caso de SOLI anda entre el 20 y 25%. Sumados pueden andar entre el 25 y 30% de las mercancías. ¿Qué significa esto? Que al tener malos controles en ese gran volumen de mercancías que entra, realmente nosotros no sabemos cuánto estamos perdiendo. ¿Cuáles son las razones que hemos encontrado en nuestros análisis? Sobre todo hay que decir que fueron análisis realizados cuando se estuvieron estudiando todos los regímenes especiales en el marco de la preparación de la Ley de Justicia Tributaria, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y el SAR. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos que hemos encontrado que hay empresas amparadas en regímenes especiales, y voy a usar esta lámina si pueden leerla también los televidentes, que no cumplen con los deberes formales y materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no cumplen con las formalidades de las declaraciones aduaneras. Y de esto hay una gran cantidad de casos. Además, las empresas no operan ni están registradas en un régimen de incentivos. ¿Qué quiere decir esto? Hay una gran cantidad de empresas que dicen gozar de ese régimen RIT y SOLI y realmente no están registradas, o por el contrario, están registradas y no se tiene volumen de importación. Totalmente, sí, debilidad totalmente, y eso, sí. Eso es lo que sí. Se ha venido sí. Construyendo durante todos estos años, ¿no? En gobiernos anteriores sobre todo. Además, hay una gran cantidad de empresas que tienen ventas ficticias a terceros y que generan créditos a favor de ellos a través de estos regímenes también. Hay otro punto acá que es... Solo comentar con este caso, si bien es cierto, hay una debilidad institucional construida históricamente, hay algunos aspectos de estas debilidades y de estas brechas que están legalizadas, Renato.
Por ejemplo, este tema de los créditos a favor de otras empresas. Así es. Tiene que ver con el decreto 117-2021, un decreto que se aprobó en 4 minutos en diciembre del 2021, que permite a empresas exoneradas en regímenes no presentar las declaraciones de precios de transferencia. Lo pongo como un ejemplo de que aspectos también como estos son parte de la corrupción legalizada. Así es. Sí, y miren, yo creo que me he ganado el derecho de reforzar eso. Yo creo que me he ganado el derecho por 45 años de estar en esto. Ya se los había dicho una vez. Marcio, yo no he visto que Marcio Sierra ha actuado, ha reaccionado. Y que Rick sí me dio la razón aquí. ¿Cómo es que tienes un corte de tu tarjeta de crédito un martes de 136,000 lempiras? Vas a pagar 100,000 lempiras el viernes. Y te dice la cajera, pero don Renato, vaya, ya dije que era yo. Pero no me importa. Ya dije, creo que me he ganado el derecho de decir estas cosas. Pero siempre el martes el corte le va a salir con intereses de 136,000 lempiras, aunque usted hoy, antes del corte, haya pagado 100,000. Dime, ¿cómo puede ser eso? Explíqueme y luego investigo. No, es que el Congreso Nacional de Honduras, eso que lo aprobaron en 4 minutos, por eso me acordé de esto. No, es que el Congreso hizo una reforma para que así fuese, que aunque usted 4 días antes del corte pagara 100,000 de los 136,000 que debía esa tarjeta de crédito, siempre saliera el interés por los 136,000. Solo bajé la cabeza, pero no la bajé porque... No la bajé porque se me intimidó. No, la bajé de coraje. No puede ser, digo yo. Y sobre todo, que el legislativo haya reformado y aprobado eso contra los intereses de los usuarios. Marcio, lo hemos dicho desde hace ratos y no hemos visto que la Comisión Nacional de Banca y Seguro salga para protegernos a nosotros, que tenemos derecho, hombre. Pagamos impuestos sobre la renta, pagamos impuestos sobre venta, que no pagamos la clase media como yo. Ajá, y nos encontramos con estas cosas. ¿Hay alguna manera de justificar eso? Hay una oficina que abrí yo que se llama la Unidad de Protección al Usuario Financiero. Vaya ahí. Bueno, Marcio, Rick sí estuvo de acuerdo con lo que yo estaba diciendo y otros funcionarios que estaban aquí, pero no he visto a Marcio que reaccione. Ok, discúlpeme que la interrumpo, pero yo creo que refuerzan esas cosas donde el país debe humanizarse, y pensar en todos, no solo pensar en segmentos. Por favor, licenciada, disculpe. Además, también hemos encontrado empresas que adquieren bienes o servicios no relacionados con la actividad exonerada. Eso hemos encontrado muchísimos casos. Además, tenemos empresas que realizan transacciones entre partes relacionadas para transferir beneficios. Este tema lo ha estudiado mejor el SAR por las capacidades que tiene y la naturaleza misma de la institución. También hemos encontrado empresas que dicen generar una cantidad de empleos directos, pero realmente esto en la realidad no es así, ¿verdad? Y esto hace que justifiquen continuar su vida de gozo de estos regímenes. Por otro lado, hay empresas que no realizan el pago de impuestos por ventas locales. Si ustedes recuerdan, los regímenes fiscales especiales RIT y SOLI están diseñados para dar beneficios en función de las exportaciones que se van a dar en el futuro. Pero la verdad es que no hay posibilidad incluso de controlar de lo que producen y que lo venden localmente. No tenemos el diseño mismo de estos regímenes, no permiten controlar esta situación. Entonces sabemos que muchas de las ventas que se dan de estas empresas se hacen localmente y no se pagan los tributos por esto, ¿verdad? Esos son nacionalizaciones que deberían cobrarse los impuestos por parte de aduanas y por lo tanto también de rentas en el SAR. Entonces hay una cadena, digamos, que se va generando de incumplimiento tributario por hacer este tipo de ventas, de nacionalizaciones de mercancías. Además, también, debemos decir que no tenemos la posibilidad de controlar el régimen SOLI particularmente porque no existen procedimientos, ni siquiera en la ley,
para poder contabilizar las mercancías que entran, cómo se procesan dentro de las empresas y a partir de ahí saber cuánto deberían exportar. No existe esa forma, Renato, todavía ni en la ley, ni tampoco se encontró en los procedimientos aduaneros. Nosotros calculamos, por ejemplo, solo en el régimen RIT, nuestra régimen área de importación temporal, cuando dice RIT ella. En el año 2023 se hizo un análisis así como general, digamos, de los incumplimientos desde el área de inteligencia aduanera y se encontraron alrededor de más de 2.000 millones de lempiras que suman los incumplimientos en una serie de empresas que gozan del régimen RIT. Por las capacidades que tenemos en aduanas, se hizo algunas de estos hallazgos se concretaron en fiscalizaciones. Lo que llamamos nosotros fiscalizaciones son auditorías de cumplimiento. Y solamente con dos de ellas, con dos empresas, se encontró un incumplimiento de 800 millones de lempiras. Solamente dos de ellas. De hecho, ese caso se está ahora llevando en el trámite que corresponde para poder hacer los cobros de estos ajustes. Pero lo que quiero dar a entender a la población es la incapacidad institucional que ha existido para el control de estos regímenes. Ahora, nosotros creemos que tenemos que hacer una mejora no solamente en términos de las leyes, que por supuesto lo estamos buscando a través de la Ley de Justicia Tributaria, sino también en términos de control administrativo, aduanero, y para eso, Renato, hemos iniciado un proceso de modernización en aduanas, y esto es importante que lo sepa la población. A partir de estos hallazgos que se dieron en 2022, y que hay que decirlo también, por la misma preocupación que tuvo la Secretaria de Finanzas y que venía, por supuesto, desde la Presidencia de la República, para buscar el aumento de la recaudación, ¿verdad? Justamente para disminuir los niveles de endeudamiento, se nos dijo que debíamos aumentar lo más posible la recaudación en aduanas. En el mismo mes que tomamos posesión, se determinó que debíamos hacer una reforma en aduanas, hacer un fortalecimiento institucional para hacer control de todos estos asuntos. Y de hecho se determinó, Renato, hacer un proyecto de fortalecimiento y modernización con el BID, que en este momento ya se está comenzando a ejecutar y que está dirigido precisamente a mejorar todos los procesos y controles aduaneros. Además de emitir una nueva ley de aduanas, se está buscando también hacer esta aprobación en lo que quedaría de este año, por lo menos del año que viene, por lo menos presentarla ante el Congreso Nacional y luego hacer una modernización tecnológica de la aduana. Y para ello vamos a tener que hacer una gran inversión en sistemas de información, en sistemas de trazabilidad de la carga, en sistemas de inspección no intrusiva, y todo esto nos va a ayudar a mejorar los controles, no solamente en las importaciones definitivas, sino también en las importaciones que están en el marco de los regímenes especiales. Mire, muy bien, y es bueno decir esto antes de irnos a la pausa comercial, porque en julio viene la segunda etapa caliente de esa ley de justicia tributaria. En junio viene el debate en el Congreso Nacional. Yo quiero que los hondureños estén totalmente claros, porque fue una de las primeras preguntas que hice yo cuando aquel debate intenso que volvió a dividir a la sociedad. Miren, ya las empresas acogidas a estos regímenes, porque todo tiene un periodo de vencimiento, van a continuar con la protección de estos regímenes. Lo que viene ahora será diferente desde el momento que se apruebe, si es que se aprueba la ley de justicia tributaria. Pero le quiero agregar ahí precisamente por qué es importante, porque estos regímenes van a seguir funcionando, Renato. Es lo que estoy diciendo. Exacto. Sí. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos el deber de ser eficientes a la hora de seguir administrando estos regímenes y no seguir permitiendo todas estas cosas. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, entonces, es que se tomó la determinación de hacer inversión dentro de aduanas, una inversión muy fuerte, que incluso no solo lleva inversión, sino también una reestructuración interna que estamos llevando a cabo
para tener mejores controles en esos regímenes que van a seguir funcionando por todavía una Pero si cantidad algunas de cosas años. están legalizadas en esos regímenes, implicará otra reforma adicional. De hecho, otra se tratará de interpretaciones. De hecho, nosotros tenemos una gran cantidad de problemas que podemos controlar a través de gestión interna, es decir, de controles administrativos, pero también se van a hacer cambios en la ley de aduanas. Nos va a posibilitar hacer otros controles que en este momento no podemos observar, pero sí, una vez que se hagan los cambios en la ley de aduanas, que es una ley que data de 1987, también nos van a permitir hacer algunas cosas que no podemos hacer hasta ahora. Estamos hartos ya del país que hemos construido hasta el momento. Estamos hartos. Nos falta mucha infraestructura y el país pudo ser mejor, con un poco más de consenso, de acuerdo, de flexibilidad y de sacrificios, de mejor manejo de los recursos en la administración pública, de más desprendimiento de todos los que aportamos impuestos. El país pudo ser mejor. Hay tantas carencias, tanta pobreza, escuelas sin techos, lugares sin sésamos. Yo digo, hemos llegado a un momento de reflexionar si queremos un país diferente. Porque no merece tener el país en el que usted vive en este momento. Yo creo que ha habido tanta riqueza que bien aprovechada, tanto desde el sector privado y público, para contribución del colectivo, no de intereses políticos sectarios ni personales, este país sería mejor. Ahora, Renato, pero yo creo que sí es el momento y creo que la licenciada ha planteado necesidades que son evidentes y que creo que muchos empresarios no se van a oponer. Ahora, aquí se ocupa un diálogo nacional a más alto nivel. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la presidenta del COEP, desde que llegó, ha solicitado, tuvo una visita protocolaria con la presidenta Castro, pero no ha pasado de ahí. Para mí estos temas de agenda deben ir con diálogo, con consenso, no con señalamientos, porque los señalamientos no nos van a generar. Es decir, construir en conjunto con la empresa privada estas soluciones, porque no toda la empresa privada es mala. Yo creo que hay empresas buenas, productivas, inversionistas que quieren trabajar bajo el marco de la ley. Entonces construyamos juntos. Es decir, yo le digo a la presidenta Castro, reciba al COEP y a todas las organizaciones para sentarse en una mesa de trabajo donde estos temas se le planteen y se busquen soluciones para que vayamos gradualmente, porque los cambios radicales tampoco son buenos. Gradualmente podemos ir generando esa pérdida de casi 4 décadas que hemos tenido de gobiernos fuertes institucionalmente, con recursos, talento humano y la tecnología, que es lo que andamos buscando. Sí, los cambios radicales son buenos, pero sabemos que generalmente los cambios radicales en América Latina hacen que una parte quede dañada y se vuelva más extremista todavía. No es necesario. Y es ahí donde podemos evitarlo. Yo sé que Cristian tiene mucho más, que la licenciada Mariana Ríos tiene mucho más y José Luis tiene muchas reflexiones y el público también interesado. A mí estos temas me preocupan desde la perspectiva del público porque me pregunto cuánto le interesan estos temas al gran público. Y el gran público debe saber que estos temas son fundamentales, porque de ponernos de acuerdo en estos temas es que van a mejorar los hospitales públicos, van a mejorar sus escuelas, vamos a contratar más médicos, más enfermeras, más maestros, va a llegar la energía a su lugar sin interrupciones a cada rato. De esta manera es que usted va a ver progreso en el estado de Honduras con repercusión en lo personal. De estos temas que estamos hablando, porque son problemas estructurales, históricos del país, que no los hemos solucionado, pero que merecen pronto una solución vía consenso, vía la negociación entre todos y con buena fe, pensando no en nuestros intereses político-partidarios o personales de acumular más riqueza, sino que todo mundo viva con algún grado de dignidad en Honduras. Volvemos. Comparten altavoz, existen malos pagadores, pero también malos cobradores. El doctor Franklin Andariva también comparte. El problema estructural del financiamiento del presupuesto del gobierno ha sido el crecimiento de la masa salarial pública. ¿Cuántas secretarías tiene el gobierno hoy? ¿Cuántas tiene Argentina, por ejemplo? Se debe reducir el tamaño del gobierno a través de un gobierno digital como lo hace El Salvador. Comparte el televidente, continúe enviando sus mensajes. Sí, hay permiso, dice, cuando se maneja con equilibrio todo. Yo sé que el dato lo maneja con equilibrio. Yo lo manejo con equilibrio. Sí. Más bien le traje Así datos que positivos. te invito para que aceptes la invitación del dato. No? Excelente. Bueno, ¿por qué, Cristian? Por favor, vamos sigamos. al dato acá. Yo quería presentar esta gráfica para terminar de ejemplificar el principal problema de nuestro sistema tributario. Y es que cobramos de forma insuficiente e ineficiente porque las leyes han permitido que esto ocurra, ¿no?
La gráfica dice, ¿y acaso de grupo económico con 16 empresas y un solo beneficiario final que esconde su riqueza y no paga impuestos? Este caso ejemplifica el tema de exoneraciones y el tema de paraíso fiscal. Este es un grupo económico. En primer lugar, aquí las empresas no están obligadas a decirnos quiénes son sus beneficiarios finales. Y es muy común que las empresas establezcan una red compleja de personas jurídicas, de otros dueños, que no permiten a la administración tributaria, que no permiten al Estado saber quién es su beneficiario final. Este grupo económico de 16 empresas tuvo ingresos por cerca de 6.300 millones de lempiras. Esto fue en 2021. 6.300 millones de lempiras. Recibió exoneraciones por cerca de 572 millones de lempiras. 572 millones de exoneraciones. Tuvo una tasa, bueno, pagó impuestos por 19 millones. Si nosotros dividimos 19 entre los 6.300, vamos a encontrar que esta empresa tiene una tasa efectiva del 0.3%. Tasa efectiva del 0.3%. ¿Cuánto pagan en impuestos los pobres acá cuando van a comprar al mercado, cuando van a comprar a la pulpería? ¿Cuánto pagamos de impuestos los asalariados, verdad? Esta empresa con ingresos multimillonarios paga 0.3%. Y de nuevo, es un pago que está legalizado. Y el hecho de que esté legalizado no lo hace correcto o no lo hace ético. Y peor aún, Renato, el beneficiario final, el dueño de estas empresas, al que nosotros hemos llegado por un trabajo de reconstrucción patrimonial, el dueño de estas empresas, mire cuánto pagó. ¿Y a qué régimen está cogido? Bueno, él está cogido al régimen de los paraísos fiscales y de las empresas exoneradas, ¿verdad? Y pagó 0, ¿verdad? Incluso no ha presentado declaraciones. ¿Y una empresa consolidada con este tipo de rentabilidad desde hace varios años? Imagínense, tiene décadas gozando de exoneraciones. Y el beneficiario final presenta 0 porque no tenemos acceso a información de los bancos, porque no intercambiamos información con otros países, porque existen las acciones al portador, porque no sabemos quiénes son los dueños de las empresas. Y de nuevo yo quiero cerrar diciendo, esta es una reforma, la Ley de Justicia Tributaria, que sin pretender elevar los impuestos, sin crear ningún impuesto, se crearon 16 en el gobierno anterior. Esta no crea ninguno solo, sin crear impuestos. Lo que propone es que esta gente pague lo que le corresponde, Renato. Pueblo hondureño, esta gente tiene que pagar lo que le corresponde con estos ingresos, pagar lo que cualquiera debería de pagar de forma justa. Ese es simple y sencillamente el llamado, que cada quien pague lo que le corresponde, fundamentalmente los más ricos, que tienen recursos y que han evadido el pago de sus obligaciones. Luis, si es una empresa consolidada, posicionada, con mercado nacional y extranjero, no sé, ¿para qué necesita exoneraciones? Mira, Renato, no quisiera opinar porque quisiera tener mayor información del grupo económico, qué tipo de empresas, cuántos empleos generan, cuánta inversión de activos Indistintamente tiene. De eso, de los empleos que generen, José Luis. Es decir, habría que verlo de una manera más integral financieramente para poder ver cuál es el derrame que tiene o no. Si el impuesto está bajo para lo que está generando de utilidad, eso es evidente. Menos del 1%. Habría que ver la norma legal con la cual se sustentó para hacerlo, ¿verdad? Y habría que hacer las reformas. ¿Comentario final, licenciada? Sí. Bueno, primero dejar claro que efectivamente la recaudación ha aumentado. Eso está clarísimo. Y la población tiene que estar consciente de los esfuerzos que estamos haciendo en nuestras instituciones para poder aumentar esta recaudación y prescindir cada vez menos de la deuda pública. Por otro lado, nosotros en aduanas estamos absolutamente claros de la necesidad de poder aprobar la Ley de Justicia Tributaria. Ese es el instrumento que nos va a llevar, sin aprobar nuevos impuestos, así como ha sucedido estos años que hemos mejorado nuestra recaudación, sin aprobar un solo impuesto más, a mejorar la gestión de estos regímenes, de tener otros más justos y con ello poder cumplir con las expectativas de recaudación de nuestro gobierno y que sin dañar a nuestra población. Muchas gracias, licenciada Mariana Ríos. Unos 30 segundos. Ministro, director del SAR, Cristian Duarte. Yo creo que el crecimiento en la recaudación es un reflejo de que la economía, a pesar de que regionalmente hay una baja en las tasas de crecimiento, Honduras está creciendo bien. Y eso es un reflejo de la inversión, del crecimiento de la inversión productiva, que es un crecimiento mayor que el gasto corriente. En la inversión social y productiva ha crecido a tasas mayores que el gasto corriente. Eso es importante y eso es destacable y eso se refleja en una mayor recaudación. Sin embargo, seguir recaudando más, cobrándole a los pobres, no es correcto, no es adecuado.
Es importante por eso la ley de justicia tributaria, para que estos casos como los que acabamos de exponer no se sigan repitiendo, Renato.